separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Por siempre, aleluya, cantaremos a ti. Aleluya, precioso Dios. Aleluya, solo tú eres digno. Aleluya, digno de suprema alabanza. Digno es el Cordero, por siempre, por siempre y siempre. Aleluya, yeah, yeah, yeah. Aleluya, yeah, yeah. Aleluya. Sí, cántalo, eres Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, cantamos. Por siempre al Rey, al que vive por los siglos. Jesús el Rey. Jenny, estás en mute. Y, me dijeron que tengo el audio apagado, ¿sí? Hola, buenas noches nuevamente. Gracias a todas las personas que se conectan en esta transmisión en vivo de Unidos por la Palabra y aquellos que van a ver este mensaje por diferido. El mensaje que tenemos el día de hoy es Crucificados con Cristo, y este mensaje va a ser dado por nuestro hermano Richard Villaparedes esta noche. A todas las personas que nos están viendo por primera vez, quiero indicarles y decirles, e invitarles también a que todos los miércoles y jueves nos reunimos a las 8 p.m. hora Colombia. El día miércoles transmitimos un programa que se llama Unidos con. Generalmente lo hacen personas directamente de la iglesia, y los jueves tenemos el jueves especial, donde tenemos invitados especiales. Pastores, personas que nos vienen a traer la palabra, a compartir la palabra desde países como Venezuela, Chile, Brasil, Costa Rica, y ha sido es un espacio que sirve para un encuentro y compartir de la palabra de Dios. Los días domingos tenemos nuestro servicio dominical con la pastora Yelixa Lucena, quien lo transmite desde Houston, Texas, y allí ese mensaje lo transmite a las 10 de la mañana, hora Colombia. Si tú deseas participar, puedes unirte allí a nuestra
redes sociales, escribirnos un mensaje a través de la mensajería de WhatsApp. Y estoy recordando todo esto siempre porque como este mensaje sale a través de Facebook y queda allí en YouTube, queremos recordarlo a todas las personas. Siempre nos llena de mucho agrado, ¿verdad? Vemos con mucho agrado aquellos mensajes que recibimos. Recientemente tuvimos una persona que nos escribió que veía nuestro mensaje desde Bolivia, ¿sí? Un país que a veces no lo nombramos tanto, pero fíjense hasta dónde está llegando este mensaje. Todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor. Bueno, hoy es una noche muy especial, un tema muy interesante. El hermano Richard nos explicaba que ¿sabías que cuántas personas fueron crucificadas con Cristo? Y hoy vamos a aprender un poco de ello. Por eso yo quiero invitarlos a ustedes que están allí para orar esta noche por esta palabra que sé que va a ser de gran edificación, tanto para las personas que nos están viendo ahorita directamente en este mensaje en vivo, como para aquellas que van a ver este mensaje en diferido. Así que, hermano, con toda la fe, ¿sí? Allí donde te encuentres, donde estés viendo este mensaje, cierra tus ojos y vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de este día maravilloso, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, a través de tu iglesia, Señor, a través de esta iglesia que se ha conformado, Señor, llamada Unidos por la Palabra, Señor. Oh sí, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, aprender cada día más de ti, Señor. Padre, nos sorprende mucho todo lo que aprendemos acá, Señor. Inclusive aún sabiendo que por tu palabra, Señor amado, fuimos creados, Señor. Padre, por tu palabra, Señor, estamos aquí en la tierra. Por tu palabra se creó la tierra, Señor. Y por tu palabra, Señor, se formó esta iglesia, Señor. Y queremos seguir bajo ese mandato de ir, Señor, y hacer más discípulos, hablar de tu palabra, Señor, cada día. Bajo ese mandato, Señor, que queremos seguir, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en estas plataformas, por permitirnos llevar el mensaje de paz, Señor, el evangelio de la paz, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello. Estamos muy, pero muy agradecidos por todo lo que tú estás haciendo, Señor, a través de este espacio, Señor, a través de las personas que están siendo edificadas, Señor, por lo que aprendemos de ellas, Señor. Y queremos también, Señor, pedirte, Señor, obreros, Señor, obreros aprobados, como lo dice tu palabra, Señor, personas que vengan a darnos ideas creativas, Señor, personas que vengan a quizás aportar, Señor, a través de la palabra, Señor, para edificación y para crecimiento, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y hoy queremos colocar, Señor, este mensaje que va a dar nuestro hermano Richard Villaparedes, Señor, aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor. Sé tú, Señor, hablando, Señor, a través de él, Señor. Sé tú manifestándote, Señor, a través de esta palabra, Señor. Te damos gracias por ello. Gracias, Señor. Gracias una vez más por lo que estás haciendo. Y allí, mis queridos hermanos, manténganse allí en línea, vamos a tener una actitud de adoración, ¿sí? De encuentro, de alabanza, ¿sí? Escucha esta alabanza que nos va a colocar nuestro hermano Alexis Villaparedes allí en los controles y ya regresamos Cantaremos a ti.
Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Si me están escuchando, les agradezco por favor una manito de interacción allí, si me están oyendo, para saber que todo está bien, el audio si está perfecto, que bueno, les agradezco mucho. Saludos a todos, bendiciones. Estamos muy contentos de compartir la palabra esta noche. Hoy traemos un tema bien interesante, pero sobre todo espero en el Señor, y esa es la intención, ¿verdad? Que seamos edificados, que seamos, incluyéndome, edificados en lo que Dios habla, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a iniciar la crucifixión, un tema que está girando en torno a la crucifixión. Les comento lo siguiente. Muchas personas fueron crucificadas. Hay personas que quizás no saben que tantas personas que fueron crucificadas, no, bueno, no justamente en el momento en que Cristo fue crucificado, pero a lo largo de la historia, muchas personas fueron crucificadas. Pedro murió crucificado, dice la historia que murió crucificado, de hecho lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, o sea, invertido. En una oportunidad hubo en el Imperio Romano, esto fue aproximadamente 300 años antes de Cristo, hubo una rebelión de esclavos y en el Imperio Romano que duró, fue una guerra como especie de una guerra de guerrillas. Hay una serie basada en eso que se llama Espartacus, cuenta la historia de esa rebelión de esclavos liderada por un espartano y entonces llamado Espartacus. Entonces, o le colocaron ese nombre al menos, porque ese no era su nombre. Fue una historia real, de hecho. Yo no les estoy recomendando que vean la serie, no soy partícipe de eso, ni nada de esto. Algunos la han visto, pero esta historia fue verdad. Y cuando el punto final de esta rebelión fue que el Imperio Romano logró controlar a la turba y los venció, ¿sí? Y el final de todas las personas que fueron capturadas por los romanos en esta guerra final fue que todos fueron crucificados. Dice la historia que construyeron un camino entre una ciudad y otra de puras personas crucificadas. Entonces, yo me imagino, no sé, en la ciudad que tú vives, imagínate, si vives aquí en Bogotá, imagínate de aquí hasta Soacha, algo así, cruces, de verdad, con personas crucificadas. A todos los crucificaron. Y creo que es la crucifixión masiva más grande de la historia. Y para el Imperio Romano, la crucifixión o la cruz, el símbolo de la cruz significaba que moría bajo maldición. Era un tipo de sentencia de muerte, pero que también tenía algún significado más o menos más allá de las cosas normales, o sea, que moría crucificado porque habían otras sentencias de muerte. Podía morir apedreado, lapidado, como es que se llama realmente esa sentencia, que lanzan piedras hasta que lo matan. No sé, habían otras, desmembrado, no sé, decapitado. Pero el morir crucificado era algo bien interesante porque no era cualquier muerte. Adicional de eso, los estaban maldiciendo. Y yo les cuento todo esto porque es que Jesús fue crucificado, fue sentenciado a muerte, ¿verdad? Muere crucificado y él muere junto a dos personas que están crucificadas con él también, que en las historias le dicen los ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malo, así algunas historias lo dicen. Algunos libros que no son de los libros que están en la secuencia bíblica, algunos libros apócrifos mencionan que estos, incluso los nombres
de estos compañeros de Jesús en la crucifixión. Uno se llamaba Dimas, que hay relatos que dicen que uno se llamaba Dimas, creo que era el malo, en el otro le decían Tito, en algunos, en otros tiene otro nombre. No hay mucha certeza de eso, pero fíjense una cosa, ellos eran ladrones, en algunos cuentan historias asombrosas del ladrón bueno, que era especie de un Robin Hood, no sé qué, que daba a los pobres, que en una oportunidad incluso ultrajó los libros y secretos de Salomón, del templo, se robó cosas valiosas, etcétera, etcétera. Hay muchas historias, pero hoy no vamos a hablar de eso. Lo que sí quiero que sepan es que esas personas tienen un nombre, que esas personas tuvieron una vida, que esas personas de alguna manera pues fueron sentenciados a muerte con Jesús y acompañaron esa noche o esa tarde, ese tarde día, lo que sucedió en el Gólgota, ¿verdad? En ese lugar de crucifixión. Pero hay una cosa que me llama la atención, ellos también fueron crucificados. Y el asunto está en que la crucifixión de Jesús es algo diferente. Cualquiera puede morir, tú puedes morir, yo puedo morir, cualquier persona puede morir, pero tu muerte, ni la mía, ni de la de ninguno de los que conozcas, ni de los mártires de la independencia de tu país, ni de tus antepasados, ni de lo que te relate la Biblia, o sea, no existe ninguna otra historia que sea tan increíble como la muerte de Jesús. No hay ninguna otra muerte que sea tan impactante como la muerte de Jesús. Hay personas, incluso se dice, recuerdo de una entrevista que le hicieron a una persona que fue torturada en la época de la Guerra Fría por personas que eran, ¿cómo se llama?, extremistas religiosos o antirreligiosos, mejor dicho. Y en esa época se torturaba a cualquiera que era religioso, había persecución de cualquier creencia. Muchos decían, no, es que están persiguiendo a los cristianos, no, pero es que en esa época estaban persiguiendo a personas de cualquier creencia. Porque quienes eran extremistas, pues eran ateos. Realmente lo que no tenían era ningún ateo, y todo el que creyera no tenía ninguna tendencia teológica, entonces todo el que creyera en algo lo estaban persiguiendo. Y recuerdo que en esa literatura, en la entrevista que le hacen a este personaje, le dice, yo he sufrido más torturas que el mismo Cristo. Imagínense cómo fueron sus torturas. Y no las quiero describir en este momento, ni quiero hablar de eso, porque no me quiero desenfocar de lo que vamos a hablar. Lo que te quiero decir con esto es que si hubo y existieron personas que fueron más torturadas que Cristo, incluso en nuestra era, y hubo muchas personas que también fueron crucificadas, porque la cruz de Cristo y la crucifixión de Cristo es diferente. No es cualquier muerte, no es cualquier crucifixión. Y hoy vamos a ver crucificados con Jesús con el tema, porque es que lo que hace la diferencia es lo que te voy a decir esta noche. Entonces, quiero que prestes mucha atención. Jesús muere en la cruz, pero con él son crucificadas muchas cosas. Su muerte tiene un significado más allá de lo normal y es trascendental. Se va al punto histórico, pero también quiebra no solamente la historia de la humanidad, sino que también quiebra el ámbito espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Si están ahí, levántenme una manito porque, ok. Entonces, bueno, muy bien. Ahí ya veo que me están bien, perfecto. Entonces, a los que están escribiendo por WhatsApp, muy atentos porque estoy pendiente de sus participaciones. Desde acá al computador yo puedo ver por WhatsApp, no puedo ver los de Facebook. Los que quieran escribir algo en el chat, hoy faltó gente. Me imagino que como es cierre de mes hay gente preocupada por sus trabajos, sus lugares, sus faenas, pero vamos a hablar de esto. Entonces, cuando Jesús muere, aquí vamos, señores, crucificados con Jesús. Cuando Jesús muere, justo con él se crucifican una serie de cosas. Entonces yo quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo
50. Capítulo 26, versículo 50. Entonces, presta mucha atención. Veamos ahí. La historia que se viene desatando en este momento es que momentos o horas o día antes de la crucifixión, Jesús está orando en el Getsemaní y está con sus discípulos y viene a ser arrestado. Desde este momento comienza nuestro relato en esta noche y desde este momento comienzan cosas a ser crucificadas con Jesús. Jesús se va a la crucifixión con una serie de cosas que son representativas en tu vida. Tenga a la mano tu dispositivo móvil y anota todo lo que vamos a ir no observando en estas cosas que son crucificadas con Jesús, porque hoy vas a recibir una administración poderosa con relación a eso, que tú anotes allí y que yo te voy a estar diciendo desde acá. Discúlpeme que estoy controlando aquí unas notificaciones que me están llegando para que no nos molesten. Entonces, presta mucha atención, leemos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en Mateo capítulo 26, versículo 50, y dice así: Jesús está orando, ¿verdad? Allí, y viene Judas con un grupo de personas que lo vienen a arrestar. Y había un complot para prender a Jesús. Entonces, en este complot, Judas digamos, hace una seña, ¿no?, a las personas y les dice, mira, como ellos no sabían quién era Jesús, además era de madrugada, entonces cuando llegan le dicen, mira, a la persona que yo me acerque y le dé un beso, esta persona es Jesús. Y ahí aprovechan y lo capturan. Entonces dice así, en ese momento cuando llega, dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le aprendieron. Jesús le está diciendo amigo a Judas, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le aprendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. ¿Sí? Sacó la espada y le dio en la oreja y le mochó la oreja, ¿no? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Lo primero que vemos en esta lectura que Jesús se está llevando a la cruz del Calvario, ¿sí? Él va en camino a la cruz del Calvario, lo están arrestando y lo primero que él se está llevando, anótalo allí, es la traición. El primer elemento que vemos en esta lectura es que Jesús está llevándose a la cruz la traición. De manera que si tú has sido traicionado en tu vida, si tú has traicionado a alguien en tu vida, Jesús se está llevando a la cruz la traición. Y si tú tienes traición en tu vida o has traicionado a alguien, entiende algo, Jesús enfrentó traición también. Y él se la está llevando a la cruz. Otra cosa que vemos aquí que él se está llevando a la cruz para ser crucificada en la cruz es lo siguiente. Observa que él extendió la mano, la persona extendió la mano, sacó su espada, hirió al siervo y le quitó la oreja. Y entonces Jesús le dice, vuelve su espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús está llevando a la cruz la venganza. Otra cosa que se está llevando Jesús a la cruz es la venganza. Él dice, no va a haber venganza. Y otra cosa que se está llevando Jesús a la cruz, ¿verdad?, que está acumulando es la violencia. Jesús está llevando a la cruz la violencia. Qué interesante. Entonces, hay una cosa importante que Jesús está llevando a la cruz en este momento, y ustedes no sé si lo están observando. ¿Sabes qué se está llevando a la cruz también? En estos textos bíblicos se está llevando el orgullo. Se está llevando el orgullo. Observen lo siguiente. En el versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es decir, ¿por qué me defiendes? Yo pudiera defenderme solo, ¿sí? Pudiera acabar con esto. Pudieran pasar muchas cosas. Yo pudiese tomar la venganza por mi mano. Soy el Hijo de Dios. Pero Él arrastra su orgullo a la cruz.
Y qué interesante eso. Seguimos leyendo. Observe ahora otra cosa que se lleva a Jesús a la cruz. Vamos a ir anotando todas las cosas que Jesús se va llevando a la cruz. Una de las cosas que se lleva a la cruz está en Mateos, en el mismo capítulo 26, pero en el versículo 67. Entonces vamos a bajar hasta el versículo 67, ¿verdad? Leyendo, y dice así: entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Jesús fue puesto preso en ese momento que estábamos leyendo anteriormente y es llevado hasta el concilio y lo acusan y le ponen unos testigos ahí para abogar en contra de él, para poderlo crucificar. Los judíos necesitaban justificar por qué lo iban a sentenciar y todo esto, y estaban en ese proceso. Y en ese proceso, ¿sí? Cuando lo declaran reo de muerte, dice que le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Esto que Jesús está acumulando aquí es la representación de tu imagen. Fíjese que Jesús, ¿verdad? Lo golpean en el rostro, está hablando de la cara, de su afrenta, ¿sí? Y este acto que ellos cometieron contra Jesús representa lo que la gente ve en ti. Representa tu imagen. Quiero que sepas que Jesús, ¿verdad?, fue maltratado en su imagen. ¿Cómo es tu imagen? ¿O cómo ha sido? ¿O cómo fue en el pasado? ¿O cómo es en este momento? Déjame decirte que Jesús se está llevando a la cruz como la gente te percibe a ti o te percibió en la vida que tenías sin Cristo o que tienes sin Cristo. Otra cosa que Jesús se llevó a la cruz del Calvario es el miedo. Fíjense en el capítulo 27, vamos a pasar las páginas, ¿verdad? Y nos vamos a ir al capítulo 27. Observen en el versículo 13 y 14, versículo 13 y 14 del capítulo 27, dice la palabra que Pilato entonces le dijo ¿a quién? A Jesús: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y en el 14 dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra. Eso está en el capítulo 27 de Mateo, versículos 13 y 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús pudo haber cambiado las cosas, pudo haberse salvado de la crucifixión, haciendo caso, llevándole la corriente, no confrontando la situación. Y él se pudo haber salvado de la cruz, pero no fue así. Y en este momento él tuvo miedo. Y una de las cosas importantes que Jesús se lleva a la cruz es el miedo. De hecho, el miedo lo acompaña en todas las circunstancias o en casi todas las circunstancias de su tortura. De hecho, en el Getsemaní, momentos antes de que lo aprendieran, él ya sabía y sentía en el espíritu que iba a ser crucificado. Y decía que de la angustia, ¿verdad? Deducimos que de la angustia caía sudor de su frente como gotas de sangre. Quiere decir que él estaba en pánico. Y quiero decirte esta noche que Jesús se llevó a la cruz del Calvario el miedo. Anótalo, el miedo. ¿Eres una persona con miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Sientes miedo de hacer qué, de emprender qué, de actuar cómo? ¿Tienes miedo de tu vida? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Tienes miedo a la soledad? ¿Tienes miedo a quedarte? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a las enfermedades? ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la delincuencia? ¿Le tienes miedo a la situación económica? ¿Le tienes miedo a la pobreza? ¿A qué le tienes miedo? Hoy quiero decirte que una de las cosas que Jesús se llevó a la cruz del Calvario fue a un personaje que se llama miedo. Otra cosa que Jesús crucificó es la injusticia. La injusticia. En el mismo capítulo 27, en el versículo 21, observa lo que dice la palabra. Dice la palabra que, y respondiendo el gobernador les dijo:
¿A cuál de los dos queréis? Esto es un momento muy conocido por nosotros, siempre lo vemos en las películas de Semana Santa, ¿verdad que sí? Cuando se paran así, colocan a Barrabás y colocan a Jesús. Y entonces los judíos habían persuadido a la población de que votara por liberar a Barrabás y condenar a Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Y en ese momento Jesús toma otra carga sobre sí para llevarla a la cruz del Calvario. ¿Sabes qué es? La injusticia. Yo quiero que sepas que si han sido injustos contigo, si perdiste ese empleo por injusticia, si alguien te trató con injusticia, si tú eres una persona que ha sido víctima del maltrato injustamente, Dios puso sobre Jesús la injusticia para ser llevada a la cruz del Calvario. Y qué tremendo cuando vemos esto, porque también puedes haber sido tú el victimario, a lo mejor el injusto fuiste tú, a lo mejor la persona que propinó la injusticia fuiste tú, pero déjame decirte que también Él se llevó esa injusticia a la cruz del Calvario. Otra cosa que fue crucificada con Jesús y que es tremendo, ¿sabes qué es? Tus maldiciones. Las maldiciones. ¡Wow! Pero ¿cómo así? Yo no tengo maldiciones. Pues déjame decirte que sí las tienes, o las tuviste, o las has tenido. No sé, dependiendo de quién se trate que me escuche. Pero esas maldiciones existen y te voy a decir cuáles pueden ser. No sin antes leerte Mateo 27 en el versículo 23. Mateo 27, 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo que sea crucificado. Y la crucifixión es maldición. Ellos estaban pidiendo maldecirlo. Maldito, maldito, le gritaban, lo estaban maldiciendo. Y él se llevó esas maldiciones. Hay personas que tenemos maldiciones o tuvieron o han tenido o tienen en su vida. Yo oro al Señor y me siento libre de eso, pero si tú no has sido ministrado en esas áreas o has descubierto áreas en las que has sido maldecido, pues es necesario que seas ministrado en esas áreas, pero entiende que Jesús se llevó la maldición en la cruz. ¿Por qué? Porque de pronto cuando eras niño alguien vino y dijo, ese no va a servir para nada. O cuando te divorciaste, tu ex esposa o ex esposo te dijeron, no, esa va a caer en la prostitución, o él va a ser un ladrón y seguramente lo matan en la calle. O de repente hablaron mal de ti diciendo que, no sé, deseándote tantas cosas, maldiciones. Hay personas que maldicen a sus hijos, vecinos que maldicen a sus enemigos, etcétera, etcétera, compañeros de trabajo que se maldicen unos a otros porque... Quiero que sepas que si ese es el escenario en el que tu vida se ha desenvuelto, en que has pasado por estas circunstancias en tu vida, yo quiero decirte que Jesús se llevó en la cruz las maldiciones. Otra cosa que vemos, ¿verdad? En esta prédica, esta prédica es que Jesús se llevó tu castigo y tu debilidad. Dile al que está contigo ahí a tu lado o al que está, escríbele a alguien que tú aprecies en este mensaje. Dile, Jesús se llevó tu castigo y tu debilidad. En Mateo 27, 26, en el mismo capítulo 27, pero en el verso 26, dice lo siguiente. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Jesús recibió unos azotes. Los azotes son símbolo de castigo. Cuando un niño se porta mal en casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los padres? Toman algo, hacen algo y chum chum le dan, o le dan con la chancla, como dicen por ahí, o le dan con una, ¿verdad? Hay un castigo. Bueno, hoy día se destila más el castigo verbal que esos castigos, pero es un castigo. Tú merecías un castigo y merecías un castigo por tu pecado, lo mereces. Yo también. Somos merecedores de un castigo por ser pecadores delante de Dios.
Pero que Jesús haya recibido esos azotes significa que él fue castigado por la humanidad. Significa que él, antes de ir a la cruz, ya estaba llevando el castigo. Qué interesante cómo él se lleva el castigo por nosotros. Y él va a crucificar el castigo que tú te mereces. Pero una de las cosas que me llama la atención es que, observe bien, miren, dice ese mismo verso, habiendo azotado a Jesús. ¿Dónde azotan a las personas? Las azotan en la espalda. La espalda es o representa el símbolo de la fuerza. La gente solía cargar cosas sobre su espalda, los esclavos se montaban cosas sobre su espalda. La espalda es símbolo de poder tener un hombre con una espalda sana, una mujer con una espalda sana, puede hacer fuerza, puede cargar cosas. Es el símbolo de esa capacidad. Y él se debilitó sobremanera al ser azotado, de manera que él asumió debilidad producto del castigo. Y yo quiero que sepas que cualquiera sea tu debilidad, hay personas que tienen debilidades por vicios, personas con debilidades por la ira, por el orgullo, por, no sé, por la internet, debilidad por cualquier cosa, por el sexo, por la bebida, por lo que tú quieras, por lo que tú sientas debilidad. Yo quiero que sepas que cualquier cosa que represente en tu vida, la palabra debilidad, esa debilidad también la llevó Cristo a ser crucificada con él. Una cosa interesante que nos muestra la historia de Jesús es que Jesús se llevó a la cruz del Calvario a ser crucificado la vergüenza. Mira todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En el versículo 28, más abajito del mismo capítulo 27, dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Le desnudaron en público, le desnudaron ante la gente. Y la desnudez es el símbolo de la vergüenza. ¿A cuántos no le daría pena caminar desnudos por la calle? Él se llevó tu vergüenza. Hay personas que están acá reunidas y que están escuchando este mensaje, que han hecho cosas en su vida que son vergonzosas, que dan pena. Yo he sido uno que me da pena hasta contarla, me da pena decir que lo hice. Cosas que pueden haber marcado tu vida. No sé, porque hay personas que no sienten vergüenza de algunas cosas que para otros sí son vergonzosas, pero no hay nadie que no haya hecho algo que no sea vergonzoso. Quizás producto de una borrachera hiciste algo que te avergüenza. Quizás producto de la ira hiciste algo que después te avergüenza. Quizás producto de, no sé, cualquier cosa, de la envidia, del rencor, o de no saber, o por ignorancia, o por cualquier cosa, o porque alguien se burló de ti y te puso en vergüenza, ¿sabes? O porque alguien te humilló en público. Hay personas que han sufrido vergüenza. Déjeme decirle que Jesús, anótalo allí y díselo a alguien aquí en esta prédica, dile, Jesús se llevó a la cruz tu vergüenza. Otra cosa que Jesús se llevó a la cruz es el control de tus pensamientos, el control de tu autoridad y el control de la burla. Te lo repito, el control de tus pensamientos, el control de tu autoridad y el control de la burla. En el versículo 29, un versículo después del que acabamos de leer, dice así, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado
la rodilla delante de él, hincando, perdón, la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. En este verso vemos los tres elementos. La corona de espina representa que Cristo llevó cautivo tus pensamientos. ¿Cuánto dan gloria a Dios y levantan una manito allí de interacción? ¿Sabes? Tu mente, Cristo la llevó cautiva. Porque la derrota de los seres humanos, la destrucción de los seres humanos entra por la mente. Todas esas cosas caminan por la mente. Y el Señor, con esa corona de espinas, te está demostrando, te está diciendo que Él, todo lo que pudre tu mente, se lo llevó también a la cruz del Calvario. Que Él, todas las cosas que han pasado por tu mente, pensamientos suicidas, pensamientos de pornografía, pensamientos de sexualidad desordenada, pensamientos de vicio, pensamientos de ira, pensamientos de agresividad, miedos, temores, ansiedad, estrés, todo lo que ha sido reportado en tu mente, aleluya, con esa corona de espinas, Jesús se lo llevó a la cruz. Y es necesario que tú entiendas eso y que reconozcas eso en tu vida. Asimismo, cuando le colocan la caña en su mano, le colocan la caña en su mano. Era ¿cómo le dicen a esto? Las varillas estas que usaban los reyes como señal de autoridad. No me acuerdo cómo es que le dicen, es un bastón, me parece, bueno, había muchos modelos, pero le pusieron eso y como señal de autoridad. Yo quiero que sepas que Jesús quiere que tú entiendas que Él, la autoridad que tú tenías sobre tu propio cuerpo, también se la llevó a la cruz del Calvario. Tu propia autoridad. Esa autoridad que tú ejerces en ti mismo en contra de cualquier cosa, que se opone incluso hasta el mismo Dios, que se impone a que tú hagas lo que, como dicen coloquialmente, es lo que tú quieres, lo que te da la gana, que te incide sobre tomar decisiones donde no tomas en cuenta a Dios. El cetro, me dice Mari. Sí, así se llamaba. Y eso es la señal de la autoridad. Y eso también se lo llevó a la cruz. Otra cosa que se llevó a la cruz es la burla. Las personas se han burlado de ti, se han burlado de ti recientemente, a lo mejor porque eres cristiano, se han burlado de ti en el pasado porque no eras la persona capaz o eras una persona un poco por debajo de los niveles de otros, se han burlado de ti porque tus errores te los recuerdan y tanto que te hacen bullying, eres una persona que han estado ahí encima de ti. Quiero que sepas que todo lo que te haga la humanidad, que todo lo que diga la gente a tus oídos, a tus espaldas o como sea en sentido de burla, Cristo se lo llevó también a ser crucificado en la cruz del Calvario. Una cosa importante que Jesús se llevó a la cruz del Calvario, ¿sabes qué fue? Su cruz. Me llama la atención que él tuvo que tomar por orden de estos esbirros que lo maltrataron, ¿verdad? Esta compañía militar. Se tuvo que llevar la cruz, el madero, como decimos. Y hay una cosa que Jesús había dicho mucho antes de ser crucificado, de que lo fueran a aprender en Mateo 16:24, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. ¿Será que Jesús sabía que iba a morir con muerte de cruz? Porque esto no había sido develado. Había un sacrificio. Pero la muerte de cruz exactamente. Me llama la atención que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Y una de las cosas que el Señor nos enseña en este gran mensaje es que Él estaba débil, tan débil que no pudo cargar su cruz. Y alguien le tuvo que cargar la cruz. Alguien le ayudó a llevar la cruz.
yo quiero que sepas que la cruz, tu propia cruz, tú tampoco puedes. Porque si Jesús no pudo con su propia cruz, tú tampoco puedes con la tuya. Yo tampoco puedo con la mía. Pero el Señor nos pone personas, nos pone a un esposo, a una esposa, a un hermano, a un amigo, a un compañero, a un hijo, a una hija, para que cargue con nosotros y nos ayude con esa carga tan pesada. Qué tremendo lo que representa que Jesús tuvo que ser ayudado a cargar su propia cruz. Pero no quiere decir que él no intentó cargar su cruz. No quiere decir que él no llevó la cruz, sino que la llevó hasta donde pudo. Por su debilidad cayó, tropezó, ya no podía más. No significa que tú le vas a dejar la carga al otro. Significa que si tú no puedes, Dios te va a poner a alguien que te ayude a cargar esa cruz. Finalmente él es crucificado. La crucifixión representa, ¿sabes qué? Varias cosas. Fíjense que cuando él es crucificado, hay clavos en sus manos, clavos en sus pies. La crucifixión representa las ataduras. En esos clavos están reflejadas las ataduras, lo que te impide hacer, trabajar y andar. Quiero que sepas que cuando una persona está clavada en sus manos, es como el refrán ese que dice, estoy atado de manos y pies, o de pies y manos. O sea, no puedo hacer nada. Clavan sus manos, que son las cosas con las que tú trabajas, haces, tu quehacer. Jesús fue impedido de moverse, fue impedido de andar en sus pies, porque con los pies es que te trasladas, caminas, avanzas en tu vida. Déjame decirte que Él cargó esas ataduras, esas cosas que te impiden trabajar, esas cosas que te impiden llevar a cabo proyectos, esas cosas que te impiden seguir avanzando, hacer para la obra de Cristo. Todo lo que te impida hacer cualquier cosa, andar, crecer, caminar, avanzar en tu vida, Jesucristo lo llevó por ti en ese momento en que fue crucificado. Mateo 27:35 nos refleja eso. En el mismo 27, en el 35, cuando le hubieron crucificado, el acto de la crucifixión, clavaron sus manos, clavaron sus pies. Y con esa frase nos están enseñando que Jesús cargó esas cosas. Las heridas de Jesús representan tus heridas, tus enfermedades, tu dolor. El letrero que colocaron sobre su cabeza representa la etiqueta que el mundo te puso. ¿Cuántos han sido etiquetados por las personas? Yo le decía a mi esposa en estos días, hay personas que así como yo las visualizo, ellos me visualizan. Hay personas que me conocieron hace 15 años y cuando piensan en mí, piensan en la persona que conocieron hace 15 años. Hay personas que cuando se enfrentan a mí en una conversación o una discordia o una disputa, me evalúan como esa persona que conocieron antes. Pero yo solamente les digo algo, allá ellos que se quedaron con esa visión de mi pasado, porque yo no soy estático en el tiempo. Ahora Jesús me tomó, me transformó y me lleva hacia adelante. Ahora soy una persona nueva, soy una persona con nuevo perfil, nuevo performance, como dicen en inglés, un nuevo desarrollo, un nuevo esquema de vida. ¿Cuántos tienen eso en sus vidas? Allá lo que están pensando cómo era Andreina Flores en el pasado, allá lo que están pensando en cómo fue Alexis en los años 80, en los años 90, en los años 2000. Allá cómo están pensando lo que fueron, cómo era Carlos Uzcategui cuando era niño o adolescente. Allá lo que están pensando cómo era, etcétera, etcétera, porque nosotros vamos avanzando. Entonces,
Estas personas tratan de etiquetarte y quiero decirte que cuando Jesús fue crucificado, Él también fue crucificado con las etiquetas que te pusieron, que te están poniendo, que te están diciendo. Esas personas que decían, ese borracho, esa mujer realenga, ese hombre maltratador, agresivo, violento, esas etiquetas que te ponen, ese loco, esa loca, ese no sé qué, ese gritón. Allá ellos sí piensan que tú te quedaste allí, porque tú no te quedaste allí. Entiende una cosa, Jesús cargó en la cruz tus etiquetas. Díselo ahí a todo el mundo. Jesús fue crucificado con tus etiquetas. Por último, se tragó el orgullo. Jesús se vino tragando el orgullo, que es el máxima, bueno, lo que vieron las 7 puertas, la máxima puerta del pecado. Jesús la cargó durante todo el acto de crucifixión. Desde el primer momento en que Judas le entregó hasta el último, Mateo 27, 42 y 43. Miren lo que dice. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mateo, en el versículo 42, 43 del mismo capítulo 27. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. El enemigo lo tentó hasta lo último en su orgullo. Y en el verso 43 dijo, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. O sea, si él creyó en Dios, ¿por qué no le libra a Dios? Yo quiero que entiendas algo. Hasta el último momento se tragó tu orgullo. Jesús fue crucificado con tu orgullo. Ese orgullo que él se lo tragó por ti y se lo tragó por mí. Lo dominó, porque es tremendo. Jesús se tragó la religiosidad. Con esto termino. En el versículo 51, miren lo que dice. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Todo lo que represente religiosidad en tu vida, esas costumbres anteriores de creer en vírgenes, en santos, en muñecos, en hechicería, en brujería, de idolatrar a una pareja, de idolatrar a un hombre, cualquier forma de idolatría que exista en tu vida, de idolatrar el trabajo, de idolatrar todo lo que sea idolatría, religión, esas doctrinas extrañas que no vienen con la presencia del Espíritu Santo. Él también las crucificó con él. Finalmente, Jesús crucificó también a la muerte. Jesús crucificó con él a la muerte. Y hoy te voy a decir, como dice el hermano Leslie, en un mensaje que nos dio una oportunidad. Hay que aprenderse un versículo. Bueno, sí, vamos a aprendernos un versículo. Quiero que busques en tu Biblia Gálatas 2:20. Con esto cerramos en oración. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Quiero que todo el mundo se aprenda ese texto. Quiero que hoy todo el mundo lo repita, se lo lleve, lo pase por mensaje, lo coloque en su estado, que se lo comunique a las personas a quien ama, a quien quiera, con quien quiera compartirlo, que lo haga parte de su vida. Dice Gálatas 2:20, dice con Cristo. Levanta tu mano y extiéndela ahí, vamos a leerlo con fe. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo te pregunto, ¿cuántos fueron crucificados con Jesús? Miles, millones, millones de personas que hemos creído en Él durante estos años después de su crucifixión. Escúchame bien, millones de personas que viven esto, que viven Gálatas en 2:20. ¿Quiénes fueron crucificados con Jesús? Crucificados con Jesús. ¿Quiénes? Tú, yo y todo el que haya tomado la decisión de ser crucificado con Jesús. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aleluya. Dilo ahí con fe. Y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, me quebrante esta palabra, y se entregó a sí mismo por mí, por mí. Y te dejo este texto, Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Somos gente sana, somos gente nueva. Y si tú no has entrado en este camino, yo quiero que cierres tus ojos y así tú hayas entrado en este camino, ora conmigo esta palabra. Dice, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, en este momento, acepto esta palabra. Acepto que en la cruz tú te llevaste todas estas cosas que hemos hablado esta noche. Desde mi orgullo, pasando por la injusticia, pasando por mi imagen, pasando por mis pensamientos, pasando por mi pobreza, por todas las cosas, Señor, por mi impedimento, por mi debilidad, por todas las cosas, Señor, por mis enfermedades. Tú te llevaste todo en esa cruz. Y yo acepto ese sacrificio esta noche. Acepto ese sacrificio esta noche. Dile, Señor, yo acepto tu sacrificio esta noche. Gracias. Hazme tu hijo, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida. Inscríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Perdona mis pecados. Amén. Y amén. Bueno, querido hermano, espero que esta palabra te haya dado una visión de cuántos crucificados con Jesús hay y lo que falta. Dios te bendiga. Ya nos vemos el domingo en nuestro servicio dominical. Dios te guarde. Gracias por habernos acompañado. Estoy muy conmovido, siento la presencia del Señor en mi vida porque esto es tremendo. Gálatas 2:20, compártelo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria al Señor. Nos vemos. Chao, bendiciones. Te dejamos ahí con una alabanza para que reflexiones. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro